Saludo a la iglesia con la paz del Señor. Amén. Invito a que abra su Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 12, verso 15. Y vamos a leer este versículo, lo vamos a hacer de manera unánime, lo vamos a hacer a la voz de tres. 1, 2, 3. Y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Vamos a tener una palabra de oración con el pastor Héctor. Padre, Sí, Señor, por tu palabra gracias por y a través que tú nos de tu tienes palabra, aquí, bendice nuestras vidas. oh Dios Todopoderoso. Sé tú tratando con cada uno de nosotros. Sí, Señor, Porque tú maravilloso y conoces buen Dios. nuestro caminar. Tú conoces lo que hay dentro de cada uno Oh, de sí, nosotros. Señor, Dios Todopoderoso. Habla, Señor. Gracias, Señor. De tal Habla manera que a mi vida, tanto el Señor hombre Jesús. como la mujer, el chico como el grande, el sabio Oh, como el Jehová, ignorante, Señor. puedan entender tu Oh, Jehová, santa Dios Todopoderoso, y preciosa Señor Jesús. voluntad. Te lo A ti pedimos, sea la gloria, Padre, a ti sea la honra, en el Señor. nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, amados hermanos. Mi estimada hermana, tome asiento porque vamos a meditar en la palabra del Señor. Y mientras tanto, vayamos a Mateo capítulo 6. Este versículo de Lucas capítulo 12 lo he traído para unir con lo que estamos estudiando allá en Mateo 5, 6 y 7, lo que es el Sermón del Monte. Hoy quisiera que brevemente meditemos desde el verso 19 hasta el último versículo de este capítulo. Jesús va a abordar un tema que tiene que ver con el área económica. Quiero decirle que nosotros como cristianos no es prudente, no debería de ser que usted y yo depositemos nuestra confianza en los bienes materiales. Porque en quien tiene que estar nuestra confianza es en el Dios Todopoderoso. Le pediría al pastor Héctor que nos lea en Primera de Timoteo capítulo 6, del verso 17. Mire lo que dice el apóstol Pablo, le dice a Timoteo en Primera de Timoteo 6, 17. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en la riqueza, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, para que Él las dé. Y si nos puede leer el verso 10 del mismo capítulo, pastor Héctor. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de mucho dolor. El único Señor de nuestros corazones debe ser Dios. Sobre almacenar tesoros en el cielo, el Señor va a exponer. Él habló ahí en el Sermón del Monte de no hacer tesoros en la tierra, sino hacer tesoros en los cielos. Quien hace tesoros en la tierra va a caer mañana en la ansiedad, en el afán. Ahora, no significa esto que usted y yo no podamos poseer bienes. Como ya leyó el pastor Héctor, el amor al dinero es la raíz de todos los males. Entonces debemos estar atentos, debemos estar vigilantes,
porque el apego, el amor a los bienes terrenales, ¿qué va a hacer? Nos va a esclavizar. Y quiero decirle que nuestra seguridad en todas las áreas de la vida, en cualquier área de la vida, nuestra seguridad viene de Dios. Y para eso brevemente vamos a meditar allí en Mateo capítulo 6. Mi hermana Rebeca, le invito a que se ponga en pie para que meditemos la palabra del Señor. Mire lo que dice allí en Mateo 6, el verso 19. Vamos a leer hasta el verso 23. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla, el orín corrompe y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde los ladrones no minan ni hurtan, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Luego dice, la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará bueno, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Debemos tener cuidado con lo que nuestros ojos ven. Usted y yo hemos meditado el caso de el pecado de Acán. Dice que Acán, ¿qué primeramente hizo? Él vio un manto babilónico. Mire, la Biblia dice que él vio. Esto es algo normal, pero usted y yo tenemos que tener cuidado, porque luego dice que él también codició. Riquezas del cielo y riquezas de la tierra, tesoros en el cielo y tesoros en la tierra. No puede haber una relación entre tesoros en el cielo y tesoros en la tierra, porque esta es algo imposible. No podemos unir estas dos ideas. Usted y yo somos nuevas criaturas. Mire lo que nos dice, voy a leerle yo en la primera carta del apóstol Juan. Usted manténgase allí en Mateo. Yo le voy a leer en primera de Juan capítulo 12, el verso 16, dice, porque todo lo que hay, mire, todo lo que hay en el mundo, está hablando de este sistema, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Recuérdese a Jesús en el desierto. Dice que Satanás le mostró todos los reinos de la tierra. ¿Y qué le dijo? Todo esto te daré si postrado. Ahí podemos ver una cosa, que el sistema de este mundo, ¿a quién le pertenece? El Dios de este siglo es Satanás. Entonces, tenemos que tener cuidado de ¿qué? De los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, porque si nuestros corazones no están purificados por la sangre de Cristo, caminaremos en una dirección opuesta a Dios. ¿Y qué va a pasar? Y comenzaremos a servir al dinero. Perdón que le interrumpa, hermano, porque usted hizo una observación o una pregunta. Dice que la riqueza de este mundo le pertenece al Dios de este siglo. Y no es así. En un sentido que el mundo se la ha entregado. En un sentido, ¿en qué sentido, pastor? Quiero que me entienda. Perdón. Dios sabemos que es el dueño del oro y de la plata. Pero vamos a decir que Él se ha apropiado. Exacto. Y Dios ha permitido. Exacto, porque sabemos que el Satanás, por eso dice que el ladrón. Exacto, es como un ladrón. Sabemos que la creación
todo es de Dios. Pero es como los seres humanos. Los seres humanos son de Dios. Son criaturas de Dios. Pero cuando el hombre pecó, es como que si le dio un permiso legal a Satanás para que él se adueñe de su vida. Y asimismo, el dinero es un medio. Pero ¿qué pasa? El dinero hoy lamentablemente es como que si estuviera manchado. Y como muchos creyentes están haciendo ¿qué? Tesoros terrenales. ¿Qué va a pasar? Con el tiempo esa persona deja de servir a Dios. Porque, no, hoy es domingo. Hoy ya tengo que abrir mi negocio. Es el día de mi venta. Y lamentablemente esto se está haciendo cada vez más común dentro de las iglesias. Y ponemos pretextos, ponemos excusas. Es como cuando vemos la parábola de aquel rey que hizo la cena de bodas. Y cuando ya estaba todo preparado, manda a llamar y cada quien comienza a poner excusas. Por eso tengamos cuidado, porque el Señor aquí habla de tesoros celestiales y tesoros terrenales. Jesús no aprobaba la actitud de los escribas, de los fariseos respecto al dinero, porque ellos entendían, y sabemos que la riqueza que viene de Dios es una bendición. Usted va a encontrarse en la Biblia hombres como Abraham, Isaac, Jacob, David, Job, que Dios los bendijo económicamente. Pero a veces pensamos, entonces todos los cristianos, como somos hijos de Dios, si estamos haciendo la perfecta y agradable voluntad de Dios, tenemos que tener casa, carro y bienes terrenales. Dios lo puede hacer, pero Dios muchas veces no lo hace. Y mayormente no lo hace, porque Dios conoce nuestros corazones. Y porque Dios sabe que muchos comienzan a quitar la mirada. Por eso el Señor que nos dice, no os hagáis tesoros. No está hablando de no tengan riquezas. Si una persona puede mañana tener bienes, bien, pero la gente atesora esto. Es como que si para ellos el bien, el carro o tener dinero es lo más importante, es su prioridad. Y eso no debe de ser, porque el Señor nos presenta que debemos hacer tesoros en los cielos. Recuérdense las palabras de Job cuando vinieron las pruebas. ¿Qué dijo Job? Desnudo salí del vientre. Miren. ¿Y qué más dice? Y desnudo volveré. Y luego él dice, Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. ¿Qué es lo que podemos ver? Que el corazón de Job no estaba en los bienes. Claro, él experimentó. Yo creo que lo que más le dolió fue la muerte de sus hijos. La enfermedad que tuvo que no le permitía ni moverse. Pero no hagamos tesoros. ¿Qué necesitamos como cristianos saber en cuanto a los bienes terrenales? Como le dije, el Señor no condena las riquezas, es decir, que alguien posea. Lo que el Señor está diciendo es que nosotros no debemos amar, buscar. Miren que el Señor era una persona ahorrativa. Recuérdense que cuando el Señor multiplica los peces y los panes, después cuando dice que la gente se llenó, ¿qué mandó a hacer el Señor Jesús?
recoger, no desperdicien nada. Es decir, vemos que hay un principio de ahorro. En la Biblia nos muestra presupuesto. Usted cuando lee lo que traía y en lo que se gastaba, un presupuesto. La Biblia dice, no debáis a nadie. En otras palabras, seamos buenos administradores. Lo que se enseña a veces, seamos buenos mayordomos. Abraham fue un buen mayordomo. Sí, porque estuvo dispuesto a dar hasta su propio hijo. Porque él creía, ¿qué creía Abraham? Que Dios es todopoderoso y era capaz de las cenizas. Mire, ¿dónde estaba su tesoro? ¿Dónde estaba su confianza? Estaba en los cielos. Porque la Biblia dice que él no buscaba, dice que él vivió como peregrino y como extranjero. Vivió en carpas. Porque él buscaba una ciudad cuyo arquitecto es el Dios Todopoderoso. Su ciudad, su morada era la Jerusalén celestial. Entonces, hermanos, lea el verso 24 de ahí en Mateo, dice, ninguno puede servir. Mateo 6, 24 dice, ninguno. Mire, no dice algunos, no dice, ¿qué dice? Ninguno. Entonces esta palabra es para usted, es para mí, es para toda persona. ¿Por qué nuestro país está tan destruido? ¿Por qué? Por el amor al dinero. Porque mire, el pobre le roba al que tiene y el que tiene quiere más. Y el que llega al poder dice, ahora es mi oportunidad. Y el país está saqueado. Está saqueado por los mismos ecuatorianos y por personas también que han venido de otros lugares. El amor al dinero conduce a destrucción. Entonces, ¿dónde tiene que estar nuestro corazón? ¿Cuál debe ser el lugar correcto de nuestro corazón? Le voy a pedir al pastor Héctor que nos lea en 1 Corintios 3:15, yo voy a leer en Lucas. Primera de Corintios 3:15. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Mire, aquí está hablando de una cosa que ya se ha hablado aquí. Exacto, ¿en qué usted edifica? ¿Pero por qué? Porque un día vamos a dar cuentas. Es lo que se habla del tribunal de Cristo. Y ahí nuestras obras. Porque, hermanos, nuestra esperanza, nuestra confianza debe estar en el Señor Jesús. Porque el Rey va a regresar pronto. Va a revenir por su iglesia y nada nos llevaremos de este mundo. Sin embargo, nuestras obras serán probadas por fuego. Yo le voy a leer lo que dice en Lucas. Solamente voy a leer un versículo. Voy a leer 3 versículos del verso 10 en adelante. Dice Lucas 16 del verso 10. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, y en lo muy poco es injusto, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a 2 señores, porque aborrecerá a uno y amará a otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. En un comentario de la Biblia del Estudio Pentecostal dice lo siguiente: la injusticia, la codicia y el poder suelen estar implicados en la acumulación
y el uso de las riquezas de este mundo. Hoy vemos tantos negocios ilícitos. Hoy usted ve gente que de un momento a otro pone un negocio y usted sabe que esa persona no contaba. Uno puede decir, ¿será que hizo un crédito? Lamentablemente, hoy se está haciendo lo que se conoce como el delito de lavado de dinero. En esta semana, si no estoy mal, solo que no pude, era como decir una información promocional, no la pude guardar, pero escuchaba a un abogado de Guayaquil, ni siquiera me acuerdo el nombre. Él trataba de que su exponencia no sea de tinte político, pero él decía que la mayoría de las entidades bancarias, Están dando crédito. no, en la mayoría, sí, además de todo eso, Es para lavar. están, pero él decía, ¿por qué? Porque nuestro sistema judicial y porque hay un ente que se llama la UAFE, que es el que es una unidad de investigación financiera, no tiene los recursos, más que no tiene los recursos, las leyes que lo han creado a este sistema no le permiten hacer una auditoría como debería de ser a todas estas empresas o entidades financieras o bancarias. Mire cómo no está. Por eso le decía, por eso es que el amor al dinero conduce a ¿qué? A la codicia, a la corrupción y a tanto crimen y a tanta maldad y a tanta cosa que vemos no solamente en el Ecuador, sino alrededor del mundo, hermanos. Porque las riquezas terrenales se pueden convertir como en un ídolo. En algunas Biblias, o a veces se toma como referencia y dice, no podéis servir a Dios y a Mamón, porque la palabra Mamón era un nombre de un ídolo. Creo que era griego o romano, que era el dios de las riquezas. El verdadero Dios de las riquezas es Jehová de los ejércitos. Él es el verdadero dueño, pero la gente ha hecho con los recursos de Dios, ha hecho un ídolo. Es como con el sol. El sol es creación de Dios. Pero usted ve la fiesta del sol, la fiesta del Inti Raymi y tantas cosas. Y a veces los mismos cristianos están hasta participando. Tenga mucho cuidado. Nosotros somos un pueblo diferente, un pueblo santo que no podemos llevarnos por las diversas cosas de este mundo. Tengamos cuidado con las riquezas, porque las riquezas se pueden convertir en un ídolo. Y si usted y yo conocemos personalmente a Dios, nuestra mirada, nuestro foco de atención va a estar en el Señor. Y Dios nunca se equivocará. Él nunca se equivoca en las elecciones que Él determina para nosotros. El Señor sabe que es contraproducente que usted haga de las riquezas un ídolo, porque la Biblia dice que Dios aborrece la idolatría. La idolatría es cualquier cosa que toma el lugar de Dios. Entonces, hermanos, las riquezas de este siglo, el amor al dinero, es lo que el Señor está condenando. El Señor condena el egoísmo que nace de las riquezas, como que usted pone en ella la confianza. Cuando usted deposita la confianza, como el rico insensato de la parábola. ¿Qué dijo el rico insensato? Alma, muchos bienes tienes para muchos años. Come, bebe, regocíjate. Y el Señor, ¿qué le dice? No sabes, necio, no sabes que esta noche van a pedir tu alma. Yo hasta me pongo a pensar, ¿será que esto de van a pedir tu alma, esa noche van a entrar tal vez a la casa de ese hombre y le iban a robar y lo matarían? Tal vez el hombre, por no dejarse robar, es como hoy, a veces la gente tiene una caja fuerte y el dueño de la casa sabe la combinación.
Y es como que dijeran, dinos o si no te matamos. Y el hombre, por no decir la combinación, acabaron con su vida. Hermanos, escojamos amar a Dios que amar el dinero. Por último, mire lo que nos dice los versos 25 a 34. Vamos a leer. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer, qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento, el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa al horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles, los paganos, los impíos también podríamos decir, buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. El Señor nos llama a vivir la quietud espiritual en Él. Vivir la quietud espiritual en Dios. Tenemos ese salmo que dice: estad quietos y conoced que yo soy Jehová. Miren los males que surgen de las preocupaciones. El estrés, la ansiedad. Y hay gente que vive con la presión alta. Hay gente que hay personas que toman sus vacaciones y dicen: me voy de vacaciones, voy a estar una semana fuera del trabajo porque estoy muy estresado. Pero están allá en aquel hotel, en aquel resort, en aquella playa, y siguen estresados porque hay la bolsa o esta transacción. Ni disfrutan de la vacación porque su mente está en los bienes. El Señor nos quiere librar de todos estos problemas, de estas aflicciones, porque cuando estamos desequilibrados, la preocupación, el servicio excesivo nos roban a nosotros la comunión con Dios. Necesitamos trabajar, pero trabajar y servir a Dios. Nuestro mayor trabajo es buscar agradar al Señor. Busque servirle a Dios. Nunca debemos olvidar que su deber, que su tarea más importante es servirle con devoción y adoración al Dios Todopoderoso. El Señor dice allá, o mejor dicho, el salmista escribió, dirigido por el Señor o Jehová es mi pastor, nada me faltará. Dios nos llama a vivir sin inquietudes. El materialismo nos roba, nos aleja de la tranquilidad. Pero aquellos que viven puesta su confianza en el Señor experimentarán las bendiciones. No seamos como aquellos que viven con malos sentimientos, con aflicciones, con angustias, que viven preocupándose excesivamente por lo que sucederá al día siguiente. Basta a cada día su propio mal, su propio afán. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo allá en Filipenses, capítulo 4, versos 6
y 7. Mire lo que nos dice el apóstol Pablo. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos, vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Más adelante Pablo dice que él aprendió a vivir cualquiera que sea su condición, y él dijo, por eso él puedo decir que todo lo puede en Cristo. Si usted colabora con la iglesia, con su ofrenda, con su diezmo, hágalo de buena voluntad, pero recuerde que el apóstol Pablo también le dice a los hermanos de Filipo, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte. Nuestra confianza, nuestra seguridad viene de Dios. El apóstol Pedro también escribe, mire lo que dice en Primera de Pedro 5, el verso 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, sobre el Señor, porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces, hermanos, estamos llamados a vivir en paz con Dios y en la paz de Dios. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Así como el Señor cuida de las aves, de las flores, de los lirios, ¿acaso no podrá cuidar de sus hijos? El Señor cuidará de nosotros. Para vivir en quietud, el creyente debe buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. En este tiempo marcado por la ansiedad, por la inmediatez, necesitamos valorar la quietud. Él dijo, venid a mí todos los que estáis cansados, cargados, que yo os haré descansar. La calma viene del Señor. En Él usted y yo vamos a encontrar el descanso. Y para concluir, los creyentes debemos estar conscientes de que toda buena dádiva, de que todo don perfecto desciende de lo alto. Somos bendecidos por el Señor con nuestras posesiones. Si el Señor le da una posesión, dele la gloria y sea un buen administrador. Pero nuestros corazones, nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestra prioridad no deben estar puestos en las riquezas de este mundo. No amemos al mundo, no amemos el dinero, no amemos la vanagloria de la vida. Utilicemos todos nuestros recursos para la expansión del reino de Dios, recordando siempre que nuestra seguridad viene de Dios. Amén.